Bien. Buenas tardes con todos. El tema que vamos a ver hoy es glaucoma de tensión baja, glaucoma exfoliativo y glaucoma pigmentario. Vamos a empezar con el glaucoma de tensión baja. Este es relativamente común y su prevalencia suele aumentar al incrementar la edad. Es de difícil diagnóstico en etapas tempranas, ya que la presión intraocular no está elevada y puede afectar la visión central de manera temprana. Hay susceptibilidad individual del nervio óptico al agrandamiento de la copa en respuesta a determinada presión intraocular y se han postulado posibles mecanismos mecánicos y vasculares. Un ejemplo de este tipo de glaucoma puede ser un paciente que puede mostrar progreso de daño del nervio óptico con presiones por debajo de 20 milímetros de mercurio, y otro puede tener presiones similares y no mostrar daño a nivel del nervio óptico. No se conoce, como les mencionaba, el mecanismo de esta susceptibilidad aumentada, pero se han discutido y propuesto los mecanismos mecánicos y vasculares. En glaucomas con presión alta, el disco óptico que ha tenido daño puede continuar mostrando daño progresivo incluso cuando ya se pueden lograr las presiones normales. En este caso se va a denominar glaucoma de tensión baja equivalente, que representa sobre todo este mecanismo de susceptibilidad antes mencionado. Se ha demostrado también en ensayos controlados multicéntricos aleatorizados que bajando en un 30% o más la presión intraocular, se reduce la progresión de pérdida del campo visual. Este glaucoma de tensión baja puede comportarse como una enfermedad progresiva que va a conducir a ceguera, donde hay un componente sensible de la presión intraocular combinado con una extrema susceptibilidad del nervio óptico. Y esto nos indica la necesidad de disminuir aún más la presión intraocular. O también puede presentarse como una forma no progresiva, pero esta es un poco más raro. Y estas formas no progresivas por lo general inician siendo no progresivas, pero a la larga se vuelven progresivas y llevan asimismo a la ceguera en la mayoría de los pacientes. En cuanto a la etiología, bueno, conocemos que la presión intraocular elevada resulta en una isquemia por la presión sobre los pequeños vasos sanguíneos que nutren al nervio óptico. Y también la variable susceptibilidad del nervio óptico al agrandamiento de la copa en el glaucoma con una presión alta puede ser debido a la presencia de una enfermedad de vasos a nivel del nervio óptico. Esto sucedería, o sea, estos factores se analizan en el caso de una presión intraocular alta. Ahora, cuando se trata de un glaucoma de tensión baja, esta enfermedad de pequeños vasos a nivel del nervio óptico postulada en este tipo de glaucoma va a ser extrema, o sea, va a ser un poco más extrema que en los otros. Se piensa, pues, ¿no? Y tanto así que los niveles normales de presión intraocular van a influir y van a ser un factor adicional al daño. Entonces, bajando la presión intraocular, no se trata o se elimina esta enfermedad de pequeños vasos, pero sí se elimina este elemento adicional nocivo que va a comprometer también el suministro vascular. Entonces, de esta manera se pudiera mejorar la historia natural de esta enfermedad. Bueno, aquí podemos ver diferentes situaciones o diferentes casos. Por ejemplo, puede haber un paciente con una presión intraocular en rangos entre 10 milímetros de mercurio, pero con un aumento progresivo de la copa y con pérdida del campo visual. Bueno, esto mencionaba el libro que son los pacientes de más difícil manejo, porque debe llevarse la presión intraocular hacia niveles mucho más bajos que 10 milímetros de mercurio para poder alcanzar una estabilidad clínica. También está otro caso, por ejemplo, de pacientes con una presión intraocular mayores a 15, pero que no sobrepasen los 20 milímetros de mercurio, con un nervio óptico susceptible, lo que requiere llevar a sí mismo a las presiones intraoculares a valores mucho más bajos de estos, a pesar de que este se considera un valor normal, digamos así.
Y también está el paciente con una presión intraocular mayor a 15 milímetros de mercurio, pero que ya antes manejaba presiones mayores a 20, con una buena respuesta a tratamiento como por ejemplo la trabeculoplastía láser, pero aún así con progreso en cuanto a los cambios a nivel de la copa del disco y pérdida del campo visual, a pesar de que se logran presiones adecuadas. En este caso se denomina un glaucoma de baja tensión equivalente. Y este glaucoma de baja tensión equivalente indica la mayor susceptibilidad del nervio óptico a niveles normales, entre comillas, de presión intraocular. Y los pacientes deben ser tratados como un glaucoma de baja tensión con una terapia más intensa para lograr niveles más bajos de presión. Lo más importante aquí va a ser bajar la presión intraocular y también fijarse y llevar el seguimiento en cuanto a los cambios de la apariencia del nervio óptico y el campo visual. Entonces se mencionan 3 reglas generales cuando se sospecha de un glaucoma de baja tensión. Primero, obtener un campo visual ante un nervio óptico con unos cambios sospechosos. También obtener un test de imágenes estructurales para ubicar el daño en la capa de células ganglionares y fotografiar un disco sospechoso. Y esto es importante para poder realizar futuras comparaciones. Además de las características del disco, se deben considerar también los campos visuales, imágenes estructurales y fotografías. Este suele ser asintomático, suelen ser detectados en una inspección de rutina o también pudiera presentar síntomas como un escotoma cercano al punto de fijación. Y también se deben identificar síntomas neurológicos, como por ejemplo debilidad en las extremidades, mareos, cefalea, pérdida del conocimiento y diplopía. Y la presencia de estos síntomas van a indicar una evaluación neurooftalmológica. La cefalea migrañosa también se ha asociado a glaucomas de baja tensión y esto apoya un poco la patogénesis antes explicada sobre el origen vascular de esta patología, por lo que la migraña no sería una indicación para referir a neurología, a no ser que sea una migraña de presentación atípica. También debemos recordar que el signo característico del glaucoma son los cambios a nivel del contorno del nervio óptico, y en cambio el de enfermedades neurológicas va a ser la palidez del nervio óptico. Dentro del diagnóstico diferencial tenemos todas las condiciones no glaucomatosas que resultan en cambios del contorno del nervio óptico, como por ejemplo la arteritis de la temporal, la neuropatía óptica isquémica anterior, tumores de la pituitaria o intracraneales, intoxicación por metanol, la neuropatía óptica hereditaria, una fosa óptica congénita o coloboma, una neuropatía óptica sifilítica y también historias de presión intraocular elevada inducida por esteroides o también uveítica o por trauma. Estos son los casos en los que se indica una investigación neurológica en pacientes con sospecha de un glaucoma de baja tensión. Alguien que tenga un compromiso monocular del nervio óptico o marcada asimetría, una reducción no explicada de la agudeza visual, pérdida de visión de colores sin pérdida del campo visual marcada, pérdida del campo visual sin daño del nervio óptico, síntomas no glaucomatosos o neurológicos atípicos, palidez del nervio óptico en lugar de agrandamiento de la copa. Y en estos casos, este glaucoma de baja tensión va a tener el nombre de glaucoma de baja tensión plus, que es indicativo de una evaluación neurológica completa, investigando sobre todo un tumor intracraneal enmascarado. Dentro del tratamiento, se postuló el uso de bloqueadores de canales de calcio, el uso tópico de estos como el verapamil, que inducían a la reducción de la presión intraocular, mejorando el flujo de salida, pero esto no fue exitoso por eventos adversos sistémicos. Lo primero que se debe hacer es disminuir la presión intraocular en un 20 a 25%, y esto depende mucho de si el escotoma está cerca de la fijación central. Pacientes con pérdida del campo visual tan avanzada deben ser monitorizados muy seguido, por lo menos 3 veces al año.
Y bueno, dentro de las opciones de tratamiento tenemos los análogos de la prostaglandina, beta bloqueantes, alfa-2 agonistas, inhibidores de la anidrasa carbónica. También una buena opción es la trabeculoplastia láser y cirugía filtrante, dependiendo de cada caso. Se debe hacer un seguimiento cada 4 o 6 meses y si hay una pérdida avanzada del campo visual, se requiere una terapia avanzada, llevando la presión intraocular a niveles menores de 10 milímetros de mercurio. Bueno, también tenemos el glaucoma de tensión baja no progresivo, como les había mencionado. Esta es una entidad rara y se recomienda tratar aunque inicialmente no sea progresivo, ya que se debe asumir que en algún punto se va a comportar como una enfermedad progresiva. Especialmente en glaucoma de baja tensión, en la que la progresión va a involucrar partes funcionales importantes del campo visual cercano a la fijación, y aquí los beneficios de tratar van a ser mayores que los riesgos. Este posiblemente se ha generado por episodios hemodinámicos agudos y en estos casos puede ser, por ejemplo, un paciente con un glaucoma primario de ángulo abierto sin progreso durante el periodo en que se le está haciendo la observación. Y las consecuencias de no tratar la isquemia axonal puede ser mayor que el riesgo de tratarla. Entonces, por lo general, sí se considera tratar en este tipo de casos. El glaucoma de baja tensión equivalente, que puede ser indistinguible del glaucoma de baja tensión real, y este requiere de manejo clínico y tratamiento similar. El nivel de presión intraocular con una progresión clínica rápida indica la necesidad de reducir la presión intraocular aún más. Y este puede ser, por ejemplo, un paciente con glaucoma pseudoexfoliativo que desarrolla características de glaucoma de baja tensión equivalente. Esta condición indica la mayor susceptibilidad del nervio óptico a estos niveles razonables o normales de presión intraocular, y los pacientes deben ser tratados como un glaucoma de baja tensión con una terapia más intensa para bajar aún más la presión intraocular. Bueno, aquí tenemos unos ejemplos. Por ejemplo, estas imágenes corresponden a una paciente de 72 años con una historia de migraña e historia familiar de glaucoma, con presiones en rangos de 10 a 15, con pérdida del campo visual severa y agrandamiento de la copa del disco del ojo derecho, como lo podemos ver en la imagen A. Este también presentaba en este ojito fenómeno de Marcus-Ghosn pupilar, y en el ojo izquierdo también se demuestra un agrandamiento de la copa avanzado con pérdida visual temprana. Con terapia máxima, incluyendo la trabeculoplastia láser, se logró disminuir la presión intraocular a 12 en el ojo derecho, pero hubo aún así pérdidas en el campo visual a los 18 meses. Entonces, por eso se optó por realizar la cirugía filtrante en el ojo derecho y se logró con estas presiones de 8 a 9 milímetros de mercurio y estabilidad del campo visual y agudeza visual por los siguientes 6 años. Y en el ojo izquierdo se lograron presiones con la terapia máxima de 11 a 13, pero esto progresó, también hubo daños en el campo visual y agrandamiento de la copa, entonces también se optó luego por realizar la trabeculoplastia láser en el ojo izquierdo con presiones de 9 a 11, lográndose estos niveles y con los campos estables por los siguientes 4 años. Entonces aquí se ve cómo fueron progresando en cuanto al tratamiento. También este es otro caso de una mujer de 63 años con historia de glaucoma de baja tensión no progresivo, luego de una crisis hemodinámica 5 años atrás. En este intervalo se reportaron apariencias de nervio óptico estables, como lo vemos en la imagen A y B, y campos visuales eran normales excepto por un escalón nasal inferior en el ojo izquierdo. Aquí la paciente estaba sin terapia antiglaucomatosa, con una presión intraocular en ambos ojos de 16. Sin embargo, 4 años después se da un agrandamiento de la copa de ambos ojos. En la imagen B se ve la del ojo izquierdo y pérdida también del campo visual. Entonces aquí se decide iniciar la terapia antiglaucomatosa.
Bueno, ahora vamos a hablar sobre el glaucoma exfoliativo. El síndrome de exfoliación es la causa más común identificable de glaucoma de ángulo abierto en el mundo. Es un desorden sistémico con manifestaciones oculares importantes que incluyen glaucoma de ángulo abierto y cerrado y catarata con inestabilidad sonular. El síndrome exfoliativo es la delaminación o exfoliación verdadera de la cápsula anterior del cristalino, que si se acompaña de glaucoma se va a denominar glaucoma exfoliativo. La delaminación capsular se refiere a que las capas superficiales de la cápsula del cristalino se separan de las capas profundas, formando unos márgenes en forma de rollo, como lo podemos ver en esta imagen, y que ocasionalmente flotan en la cámara anterior como membranas claras y finas. La prevalencia de la exfoliación aumenta con la edad y varía en toda la población del mundo. Es más común en las edades entre 60 y 70 años y puede ser uni o bilateral, y la mitad de los casos unilaterales se vuelven bilaterales a los 20 años. Estudios han revelado que el 40% de síndromes exfoliativos van a desarrollar glaucoma. Este tiene varias características clínicas y patológicas. Va a presentar cambios corneales que se ven como escamas de material exfoliativo, como lo podemos ver en la imagen, y acumulación de pigmento que puede verse a nivel del endotelio corneal, como puntos difusos o como usos verticales. También grumos de material exfoliativo adherido al endotelio corneal e incorporados en la membrana de Descemet con apariencia de la córnea gutata. Y dispersión de melanina en el segmento anterior. También se van a ver cambios en el cristalino. La apariencia característica del material exfoliativo en la cápsula anterior del cristalino va a tener tres zonas distintas, como lo podemos ver en esta imagen. La zona central, que puede ser translucente con bordes rizados ocasionales. Una zona clara, esta de acá, que probablemente corresponde al contacto del iris móvil, y una zona granular periférica que tiene estriaciones radiales. También van a haber cambios en la zónula y en el cuerpo ciliar con material exfoliativo que puede ser detectado en estas dos estructuras, y cuando se involucran las zónulas puede llevar a una subluxación del cristalino y facodonesis. Y esto es un punto muy importante a considerar en estos pacientes cuando se realiza cirugía de catarata. Los cambios en el iris van a verse como material exfoliativo, como puntos blancos en el margen pupilar, como lo podemos ver en esta imagen, con pérdida de pigmento a nivel de la pupila. También la transiluminación del iris se va a revelar como un patrón de apolillado cerca del esfínter del iris, como lo vemos acá, y muchos pacientes tienen defectos de transiluminación difuso en la periferia media. La hipoxia del iris se asocia con atrofia del epitelio pigmentario del iris, del estroma y células musculares. También la atrofia del epitelio pigmentario puede estar asociada con la dispersión de la melanina en la cámara anterior, que puede verse como un patrón en espiral de partículas de pigmento en el esfínter del iris y depósito de pigmento en el iris periférico, mientras que la atrofia de células musculares puede explicar una midriasis deficiente, que puede ser un hallazgo típico en los pacientes que tienen esta patología. En la gonioscopía se puede ver dispersión del pigmento excesiva que lleva a un incremento del pigmento en la malla trabecular, pero con una distribución desigual, y está asociado con manchas o puntos de material exfoliativo. Una acumulación de pigmento se puede ver sobre la línea de Schwalbe, conocido como la línea de San Paulés. En ojos con marcada simetría de pigmentación de la malla trabecular, el glaucoma se desarrolla con más frecuencia en el ojo más pigmentado. Otros hallazgos en la lámpara de hendidura puede ser material exfoliativo que puede verse luego de la cirugía de catarata en la hialoides anterior en ojos opáquicos y posterior al lente intraocular en pseudopaco.
y hallazgos en la biomicroscopía por ultrasonido para ver la ¿Desde presencia cada cuántos días seguidos? material de síndrome exfoliativo en las zónulas o en la cápsula del cristalino periférico. La presencia de material exfoliativo en los ojos es el mayor factor de riesgo para convertirse en glaucoma en un paciente con hipertensión ocular. El ensayo EMGT, que significa Early Manifest Glaucoma Trial, los pacientes con hipertensión ocular y síndrome exfoliativo fueron 2 veces más probables que los controles para convertirse en glaucoma. El síndrome de exfoliación también es un factor de riesgo para progresión en pacientes con glaucoma establecido. En el glaucoma de ángulo abierto, los mecanismos de la presión intraocular alta en glaucoma exfoliativo asociado a ángulos abiertos van a ser la producción local de material exfoliativo, daño de las células endoteliales de la malla trabecular, depósito pasivo del material exfoliativo y pigmento. Y también se asocia con un aumento agudo de la presión intraocular. En pacientes con síndrome exfoliativo y ángulos abiertos pueden simular un glaucoma agudo de ángulo cerrado, con ojo rojo, edema corneal y una presión intraocular mayor a 50. O también puede verse en un glaucoma de ángulo cerrado, ya sea agudo o crónico, y aquí los mecanismos van a ser la debilidad zonular, que va a llevar a un movimiento del cristalino hacia anterior, engrosamiento del cristalino, sinequias posteriores, degeneración del esfínter, uveitis, rigidez del iris por hipoxia y también un segmento anterior más pequeño de lo normal. En cuanto a la etiología y la patogénesis, la evidencia indica que la exfoliación es una microfibrilopatía heredada que involucra al factor de crecimiento transformante 1, también se involucra el estrés oxidativo y mecanismos de protección celular dañados como factores claves en la patogénesis. El mayor factor de riesgo es el LOXL1, que es una de las enzimas para la formación de fibras de elastina, para el síndrome exfoliativo y glaucoma exfoliativo. También hay factores genéticos y ambientales que van a influir tanto en la extensión como en la severidad de la enfermedad. Las fuentes de este material exfoliativo pueden ser oculares o sistémicas y va a ser de la cápsula del cristalino, del epitelio del iris, del endotelio vascular, corneal y también del canal de Schlemm. Y también se ha encontrado este material exfoliativo en conjuntiva, músculos extraoculares, en el septum orbitario, arterias ciliares posteriores, venas bordicosas y vasos retinianos centrales. Dentro del diagnóstico diferencial se deben distinguir de otras formas de exfoliación del cristalino y también de otras causas de dispersión pigmentaria, como la delaminación capsular, amiloidosis primaria y dispersión pigmentaria. En cuanto al manejo, hay una excelente respuesta a análogos de prostaglandinas y trabeculoplastía láser. Si es necesario, puede hacerse una cirugía filtrante también. Suele tener poca respuesta a la terapia médica y mejor respuesta a la trabeculectomía. Y la cirugía de catarata también puede ayudar a disminuir la presión intraocular en pacientes con síndrome de exfoliación y glaucoma exfoliativo con ángulos abiertos. Bueno, ahora vamos a hablar del glaucoma pigmentario. Vamos a empezar definiendo el síndrome de dispersión pigmentaria, que es la pérdida de pigmento desde la superficie posterior del iris en la periferia media en ambos ojos, con depósito de pigmento en estructuras intraoculares como en la córnea posterior, malla trabecular, iris y cristalino. Este puede ocurrir con o sin glaucoma pigmentario, y la observación y seguimiento de los pacientes por años para ver si desarrollan una elevación de la presión intraocular es muy importante. La edad típica de presentación es entre los 20 a 45 años. Es raro que se presenten en muy jóvenes o muy ancianos. Es más frecuente en hombres y el inicio del glaucoma pigmentario puede ser rápido, con una presión intraocular elevada, edema corneal leve, visión borrosa o halos.
En muchos casos se llega al diagnóstico antes de que haya muchos daños a nivel de la cabeza del nervio óptico. Sin embargo, muchos con este tipo de glaucoma pueden desarrollar atrofia del disco óptico y agrandamiento de la copa con pérdida de campo visual antes de que se noten estos cambios. En inspección en la lámpara de hendidura podemos observar un pigmento a nivel de la superficie posterior de la córnea formando el uso de Krukenberg, que en muchas ocasiones no se ve o es escaso. Acá lo podemos observar y aquí también. Which is a vertical band of pigment granules on the endothelium of the cornea. One can see these fine brown. En la gonioscopía se puede observar una cámara anterior profunda con iris plano y tembloroso, y también el contorno del iris puede estar cóncavo, como lo podemos ver acá. La característica esencial es observar una banda café oscura homogénea de pigmento delineando la porción filtrante de la malla trabecular, como lo podemos ver en esta imagen, en toda la circunferencia, y diseminación del pigmento en la superficie posterior del cristalino, que se conoce como línea de Saint-Mayer o raya de Schick. La transiluminación del iris va a tener un patrón típico y es esencial para el diagnóstico del síndrome de dispersión pigmentaria. Esta típica transiluminación del iris medio periférico en un patrón radial y en forma de hendidura o cuña que puede confluir, y en condiciones avanzadas estos defectos pueden extenderse al tercio central del iris. En cuanto a la patogénesis de esta transiluminación del iris, encontramos que influye mucho el frotamiento de la superficie posterior del iris contra las zónulas. También se ha postulado que una iriectomía láser puede aplanar el iris y va a prevenir este roce, y puede incluirse también en el tratamiento. Y hay pacientes con concavidad de iris, defectos típicos de la transiluminación del iris y pigmentación del ángulo que no desarrollan un aumento en la presión intraocular y tampoco un glaucoma pigmentario. El iris puede ser más delgado a nivel de la raíz y esto va a permitir un flujo de humor acuoso en la cámara anterior a este nivel. Esto puede explicar la presión ligeramente alta en la cámara anterior en comparación con la cámara posterior, que resulta en la concavidad del iris, además de anomalías en el músculo dilatador que puede contribuir a este mecanismo. En cuanto a la patogénesis, el pigmento que se desprende de la superficie posterior del iris va a obstruir el flujo de salida del humor acuoso y esto puede llevar al aumento de la presión intraocular. Y también la respuesta de las células endoteliales trabeculares a este pigmento va a tener un papel muy importante. Dentro del diagnóstico diferencial se incluye el glaucoma de ángulo abierto, amiloidosis con glaucoma, pigmento en varias cantidades, por ejemplo en adultos mayores sin glaucoma o con glaucoma primario de ángulo abierto, asociado a uveitis, quistes de iris o de cuerpo ciliar, y luego de una cirugía con recesión traumática o ataques de glaucoma agudo de ángulo cerrado. El síndrome de dispersión pigmentario afecta por lo general de manera bilateral, pero raramente es unilateral. En este último caso, se debe descartar las causas de diseminación de pigmento monocular, especialmente el melanoma. La dispersión pigmentaria con una presión intraocular normal puede pasar desapercibida, ya que la transiluminación del iris no se hace rutinariamente y el uso de Krukenberg puede pasar por alto o puede no estar presente. Entonces, el incremento espontáneo de pigmento se ha asociado también con un aumento marcado de la presión intraocular, o sea, se dan como episodios agudos. Las partículas del pigmento bajo ciertas circunstancias van a obstruir temporalmente las vías de salida del humor acuoso y es posible que la elevación de la presión intraocular y la liberación de pigmento sean secundarias a otros procesos. Entonces mencionaban dos ejemplos que, por ejemplo, pacientes con síndrome de dispersión pigmentaria que han realizado ejercicios, esto induce a episodios de visión borrosa o halos y son episodios en los que hay elevación de la presión intraocular. Y también mencionaban en el caso de pacientes con diabetes mellitus
que causa que el epitelio pigmentario del iris almacene un exceso de glucógeno y esto hace que estas células sean más frágiles y que puedan liberarse durante una cirugía intraocular. Y esta liberación de estas células puede producir también un aumento de la presión intraocular. En algunos casos, la liberación de pigmentos y aumento transitorio de la presión intraocular han sido también inducidos por gotas de fenilefrina. Entonces, esta también se puede considerar como una prueba de provocación para el glaucoma pigmentario. El tratamiento va a incluir tratar las fluctuaciones de la presión intraocular por liberación de las partículas, ya sea con ejercicio y obstrucción temporal del flujo del humor acuoso. Son muy efectivos los análogos de las prostaglandinas y también beta bloqueantes, alfa-agonistas o inhibidores de la anidrasa carbónica. También la trabeculoplastia láser tiene resultados un poco menos uniformes en pacientes con glaucoma exfoliativo y pueden elevar la presión intraocular de forma aguda y sostenida. Y eso es todo. Muchas gracias.